Sabes cuando cierras los ojos e intentas recordar un momento feliz de tu infancia, pero todo lo que viene a tu mente son escenas que preferirías olvidar. Así me sentía cada vez que pensaba en mi pasado. La casa donde crecí era todo menos un hogar. No era un lugar donde te sintieras segura, donde pudieras correr a buscar un abrazo cuando las cosas se ponían difíciles. Era como vivir en un campo de batalla, solo que el enemigo estaba dentro de casa. Recuerdo noches en las que los gritos de mis padres resonaban por los pasillos. Me acurrucaba en un rincón de mi habitación, abrazando mis piernas, intentando convencerme de que, si permanecía muy quieta, tal vez el ruido se detendría, pero nunca se detenía. Solo quería que alguien me viera allí, que alguien me tomara en brazos y me dijera, «Todo está bien, estoy aquí contigo». Pero eso nunca ocurrió. Había días en los que pensaba que el problema era yo. ¿Será que no era lo suficientemente buena? ¿Será que yo era la razón de todo ese caos? Esa culpa permanecía allí, pesada, como una mochila llena de piedras que cargaba a donde quiera que fuera. Y luego vino el golpe que nunca esperé. Alguien en quien confiaba, alguien que debería haberme protegido, hizo algo que rompió por completo mi corazón. Tenía tan pocas cosas en las que creer, y hasta eso me fue arrebatado. Fue como si una puerta se cerrara dentro de mí. Empecé a creer que no se podía confiar en nadie, que el mundo era un lugar donde siempre tenías que protegerte, porque, a la primera oportunidad, las personas te lastimarían. ¿Sabes qué es lo más cruel? Que, incluso cuando intentaba ser como las otras niñas, era diferente. Las observaba jugar en la calle, reír, vivir, y no entendía cómo era posible. ¿Cómo podían ser tan felices? ¿Acaso no tenían dolores como los míos? Yo deseaba tanto ser como ellas, pero parecía que había algo en mí que no lo permitía. Mi infancia fue así, un escenario donde el amor estaba ausente, el dolor era constante y la confianza se convirtió en una palabra sin sentido. Solo era una niña, pero parecía que ya cargaba con el peso del mundo sobre los hombros. Todo lo que quería era una oportunidad de ser amada, pero, en ese entonces, eso parecía solo un sueño lejano. Crecer con tanto dolor no fue algo que quedó atrás cuando terminó la infancia. En realidad, era como si hubiera cargado todo eso conmigo, como un equipaje invisible, pero tan pesado que a veces apenas podía respirar. Incluso intentando seguir adelante, parecía que las marcas del pasado siempre estaban allí, recordándome quién era y de dónde venía. Esto se hizo aún más evidente cuando comencé a relacionarme con las personas. Quería amar, quería confiar, pero era como si algo dentro de mí siempre saboteara todo. Me aferraba a quien apareciera, buscando desesperadamente un poco del cariño que nunca tuve, pero las relaciones siempre terminaban de la misma forma, llenas de conflictos, heridas y, al final, más vacío. No podía entender qué estaba mal conmigo. ¿Por qué no podía ser feliz? ¿Por qué no era suficiente? Ese vacío era constante, como un agujero dentro de mí que parecía crecer cada día. Intentaba llenarlo de alguna manera, cualquier manera. Fue entonces cuando descubrí el alcohol. Al principio, parecía una solución. Bastaba un trago, y por un momento, el dolor se alejaba, los recuerdos se desvanecían, y ese peso parecía desaparecer. Creía que había encontrado una forma de escapar, una salida, pero no tardé en darme cuenta de que era una trampa. Cada trago que tomaba parecía hundirme más. El alivio era temporal, pero el dolor que venía después era aún mayor. Y peor aún, el alcohol comenzó a robar lo poco que me quedaba. Mi ánimo, mis fuerzas, mi capacidad de luchar. Era un círculo vicioso. Me sentía sola, bebía para olvidar, y al día siguiente despertaba aún más perdida, aún más vacía. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentada en el suelo de mi habitación, con una botella en la mano, rodeada de silencio. Pero, en ese silencio, mi mente gritaba. Los recuerdos venían como una película, y no podía dejar de llorar. Fue ahí cuando me di cuenta. Me estaba destruyendo. Pero, al mismo tiempo, no sabía cómo salir de eso. El alcohol no era la solución, pero en ese momento era todo lo que tenía para intentar sobrevivir. No tenía idea de cómo sería posible superar todo aquello.
Solo sabía que, si seguía así, no aguantaría mucho tiempo. El vacío, las relaciones fallidas, la culpa, todo parecía arrastrarme hacia un abismo sin fin. Era como estar atrapada en una habitación oscura, buscando desesperadamente una puerta que ni siquiera sabía si existía. Fue en una noche que parecía igual a todas las demás, pero que, en el fondo, sería el comienzo de algo completamente nuevo. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Todo a mi alrededor parecía estar derrumbándose, y dentro de mí, bueno, no quedaba nada. Solo un vacío tan profundo que ni siquiera sabía cómo explicarlo. Esa noche, me senté en el suelo frío de mi habitación, rodeada de oscuridad. La botella, que tantas veces había sido mi compañera, estaba allí a mi lado, pero esta vez ni siquiera parecía tener efecto. La verdad es que estaba cansada de luchar, cansada de sentirme tan pequeña, tan perdida. No veía una salida, solo podía pensar que tal vez sería mejor simplemente rendirme. Y fue en ese momento, cuando la desesperación parecía haberme consumido por completo, que algo inesperado ocurrió. En lo más profundo de mi alma, algo se movió. Era como un grito que ni siquiera sabía que tenía fuerzas para dar. No tenía respuestas, no tenía a nadie a quien recurrir, pero, de repente, mis palabras empezaron a salir. Era un clamor, un pedido de ayuda, un llamado de auxilio. Dios, si estás ahí, si realmente existes, por favor, ayúdame. No puedo más. No sé qué hacer. No sabía exactamente qué esperaba al decir eso. Tal vez era el desespero hablando. Tal vez era el último intento de encontrar alguna razón para seguir adelante. Pero lo que ocurrió después fue algo que nunca olvidaré. En medio de aquella oscuridad, algo cambió. No fue como un rayo o una voz que resonara en la habitación. No, fue una paz tan profunda, tan inexplicable, que empezó a llenar todo el vacío dentro de mí. Era como si, por primera vez, alguien estuviera allí, escuchándome, entendiéndome. Alguien que no me estaba juzgando, sino simplemente abrazándome, incluso sin palabras. Empecé a llorar, pero, esta vez, no era solo tristeza. Era como si cada lágrima estuviera lavando un poco del dolor, quitando un poco del peso que había cargado durante tantos años. Esa habitación, que antes parecía una prisión, de repente se convirtió en un lugar donde algo nuevo estaba naciendo. Aún no entendía exactamente qué estaba ocurriendo, pero, en el fondo, sabía, no estaba sola. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No era como si todos los problemas hubieran desaparecido de repente, pero era como si una luz se hubiera encendido en un lugar que antes solo era oscuridad. Una esperanza, aún pequeña, pero real, empezó a nacer dentro de mí. Fue allí, en ese suelo frío, con lágrimas corriendo por mi rostro, donde comenzó mi camino de transformación. Y entendí que, incluso en los momentos más desesperados, hay alguien que nos escucha, que nos ve, y que está listo para ayudarnos cuando finalmente le entregamos todo. Después de esa noche en la que mi vida empezó a cambiar, algo dentro de mí quedó claro. Si realmente quería seguir adelante, tendría que enfrentar uno de los mayores desafíos de mi vida, el perdón. Solo pensar en esa palabra ya hacía que mi corazón se encogiera. ¿Cómo perdonar a alguien que me había hecho tanto daño? ¿Cómo mirar al pasado y liberar un dolor que parecía haberse convertido en parte de quién era? El primer nombre que vino a mi mente fue el suyo, mi padre. Él era el centro de muchos de los recuerdos que aún me herían. Los gritos, la ausencia, las palabras duras, todo eso parecía imposible de olvidar. Durante años, cargué con ese rencor, ese resentimiento, como si fueran una armadura. Creía que al guardar eso me estaba protegiendo, pero, en realidad, me estaba destruyendo. Recuerdo un día en particular, sentada sola en la sala, con los pensamientos consumiéndome. Era como si una batalla se librara dentro de mí. Por un lado, el orgullo y el dolor decían, «Él no merece tu perdón. Mira lo que te hizo. Mira todo lo que tuviste que enfrentar por su culpa». Pero por otro lado, una voz más suave, más tranquila, me decía, «Perdonar no se trata de lo que él merece.
Se trata de lo que tú necesitas. Fue entonces cuando comencé a entender que el perdón no era para él, era para mí. Se trataba de soltar las cadenas que me ataban al pasado, de dejar de cargar ese peso que me estaba ahogando. Pero decirlo era una cosa, hacerlo era algo completamente diferente. Comencé poco a poco. Primero, simplemente dije en voz baja, «Te perdono». Al principio no parecía real. Se sentía extraño, como si intentara convencerme de algo que no sentía. Pero seguí. Cada vez que decía esas palabras, algo dentro de mí cambiaba, como si una pequeña parte de mi corazón comenzara a descongelarse. El momento más significativo fue cuando decidí buscarlo. No fue fácil. Temblaba de pies a cabeza, y el miedo a ser rechazada me consumía. Pero, al mismo tiempo, sabía que tenía que hacerlo. Cuando finalmente estuve frente a frente con él, parecía que el tiempo se había detenido. Lo miré a los ojos, y por primera vez, vi algo diferente. Ya no era el hombre que temía en mi infancia. Era alguien roto, al igual que yo. «Papá, te perdono». Las palabras salieron, y, junto con ellas, parecía que una avalancha de emociones se liberaba. Él lloró, yo lloré, y en ese momento, algo increíble ocurrió. No solo hubo reconciliación, sino que me sentí libre. Era como si, finalmente, pudiera respirar de verdad. El perdón no solo trajo sanación para mí, comenzó a restaurar nuestra relación. Poco a poco, comenzamos a hablar más, a entendernos. El pasado no fue borrado, pero ya no tenía el poder de retenernos. Entendí que el perdón no cambia lo que pasó, pero sí cambia lo que está por venir. Y, ese día, lo que estaba por venir era un futuro lleno de paz y reconciliación. Perdonar a mi padre fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también fue una de las más liberadoras. Y, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el perdón no es debilidad, es fuerza. Es un puente que nos lleva del dolor a la sanación, del rencor a la libertad. Después de perdonar a mi padre, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si hubiera quitado una enorme piedra de mi espalda, algo que ni siquiera sabía cuánto me estaba aplastando hasta que lo dejé ir. Pero Dios no se detuvo ahí. Comenzó a obrar de una manera que nunca podría haber imaginado. Pequeñas cosas empezaron a suceder, pero cada una de ellas era tan significativa que sabía que no eran coincidencias. Eran señales claras de que Él estaba cuidando de mí. Recuerdo una vez, cuando volvía del trabajo por la noche. Estaba cansada. La semana había sido difícil, y los pensamientos negativos comenzaron a consumir mi mente otra vez. ¿De verdad estoy cambiando? ¿Está Dios realmente conmigo? Mientras caminaba, perdida en esos pensamientos, casi fui atropellada. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Un coche pasó volando, tan cerca que sentí el viento. Mi corazón se aceleró. Si hubiera dado un paso más, tal vez no estaría aquí para contarlo. En ese instante, sentí algo diferente. Era como si una mano invisible me hubiera detenido, me hubiera mantenido en mi lugar. Sabía que no estaba sola. Otro momento significativo fue cuando estaba enfrentando dificultades financieras. El dinero no alcanzaba para casi nada, y no tenía idea de cómo iba a pagar las cuentas de ese mes. Recuerdo haber llorado mientras hacía una oración. «Dios, no sé cómo voy a salir de esto, pero confío en que tienes un plan». Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era de una persona que apenas conocía, ofreciéndome un trabajo temporal que pagaba exactamente lo que necesitaba para cubrir los gastos. No fue una coincidencia. Era Dios mostrándome que sabía exactamente lo que necesitaba, en el momento justo. Y no fueron solo rescates o provisiones económicas. Fue la manera en que Él comenzó a transformar mi corazón. Yo estaba llena de miedo, desconfianza y resentimiento, pero, poco a poco, esos sentimientos comenzaron a dar lugar a la paz y a la certeza de que ya no tenía que cargar con todo sola. Empecé a darme cuenta de que, incluso en los momentos en los que parecía que nada estaba pasando, Dios estaba obrando. Un día, una amiga se acercó a mí y me dijo: «Estás diferente, pareces más ligera, más feliz». Sonreí y le respondí: «Es porque ahora sé que nunca estoy sola». Y era verdad. Había una fuerza mayor guiándome, cuidando de mí en cada detalle, desde las pequeñas cosas
como encontrar un documento perdido, hasta los grandes momentos, como librarme del peligro o suplir mis necesidades cuando parecía imposible. Esos signos comenzaron a acumularse, como piezas de un rompecabezas que, poco a poco, me mostraban una imagen más grande. Ya no era esa persona rota, perdida, que solo intentaba sobrevivir. Estaba siendo reconstruida por alguien que me amaba profundamente, incluso cuando yo pensaba que no lo merecía. Cada experiencia reforzaba algo en mí. Dios estaba presente en los detalles de mi vida, y eso me dio una confianza que nunca antes había sentido. No importaba lo que sucediera, sabía que Él estaba conmigo, y saber eso lo cambió todo. Al mirar hacia todo lo que viví, es difícil no emocionarme. El dolor que un día pensé que sería el final de mi historia se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande. Cada lágrima, cada noche de desesperación, cada herida cargada en mi pecho, nada fue en vano. Poco a poco, me di cuenta de que Dios estaba escribiendo un propósito a través de mis cicatrices, algo que nunca habría imaginado. Todo comenzó de manera simple. Un día, una compañera de trabajo comentó que estaba pasando por un momento difícil en casa. La escuché hablar sobre los conflictos con su esposo, sobre el cansancio de intentar mantener todo funcionando mientras se sentía rota por dentro. Mientras hablaba, vi un reflejo de lo que yo misma había vivido. Entonces, sin pensarlo mucho, comencé a contar un poco de mi historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para mostrar que sabía exactamente cómo se sentía. Mientras hablaba, los ojos de ella comenzaron a llenarse de lágrimas. Y al final, me dijo algo que me marcó profundamente. Pensé que estaba sola, pero al escucharte, siento que todavía hay esperanza. Eso me conmovió. Por primera vez, entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, tenía el poder de llevar consuelo a alguien. Después de eso, comenzaron a surgir otras oportunidades. Una amiga me pidió que hablara con su hermana, que estaba pasando por un divorcio difícil. Más tarde, me invitaron a compartir mi testimonio en un pequeño grupo en la iglesia. Cada vez que contaba mi historia, ocurría algo especial. Las personas se acercaban, no solo para decir gracias, sino para compartir sus propios dolores. Era como si mi vulnerabilidad las animara a bajar sus propias barreras. Fue entonces cuando entendí. Mi dolor tenía un propósito. Dios no solo me había sanado, sino que ahora estaba usando mi historia para alcanzar a otras personas que estaban en el mismo lugar donde yo había estado. El mensaje era claro. No importa cuán oscuro parezca el túnel, siempre hay una luz al final. Una de las experiencias más impactantes ocurrió en una reunión en la iglesia. Después de contar mi testimonio, una señora se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, ya estaba por rendirme. Hoy Dios me mostró que todavía puedo empezar de nuevo. No sabía qué decir. Solo la abracé, con el corazón lleno de gratitud por ser usada para llevar esperanza a alguien. A partir de ahí, lo que comenzó como pequeños encuentros se transformó en algo más grande. Comencé a participar en proyectos que ayudan a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, personas que, al igual que yo, han sentido el peso de cargar heridas profundas y luchar contra el vacío. Cada conversación, cada abrazo, cada momento de oración, era un recordatorio de cuánto puede transformar Dios el dolor en algo hermoso. Hoy sé que mi historia no es solo mía, es una herramienta, una prueba viviente de que Dios no desperdicia ninguna lágrima. Él toma nuestros pedazos rotos y con ellos construye algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Mi misión ahora es simple: compartir esperanza, mostrar a quienes todavía están en medio de la tormenta que existe un Dios que transforma el dolor en propósito y que Él puede hacer lo mismo en la vida de cualquiera que esté dispuesto a dejar que Él actúe. Y si estás escuchando esto ahora, quiero que sepas, tu dolor también tiene un propósito. Dios puede tomar lo que hoy parece ser el final y transformarlo en un nuevo comienzo. Solo necesitas entregárselo a Él. Si hay algo que quiero que te lleves de todo lo que te he contado, es esto: nada en tu vida es casualidad. Cada dolor, cada lágrima, cada momento difícil, todo puede ser transformado cuando lo ponemos en las manos de Dios. Mira, sé que a veces parece imposible,
que el peso es demasiado grande y que nada puede cambiar. Pero si Dios pudo transformar mi vida, también puede hacer lo mismo en la tuya. Créeme, Él está en los detalles, en los rescates que ni siquiera percibimos, en las personas que llegan en el momento justo, e incluso en las puertas que se cierran, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero aquí va un consejo importante. Mantente atento. Dios te habla de muchas maneras. Puede usar una situación, una persona, o incluso este momento ahora, mientras escuchas esta historia. Así que si sientes ese peso en tu corazón, si aún llevas cargas, miedos o desesperanza, es hora de dar el siguiente paso. No ignores esta oportunidad. Tal vez sea Dios llamándote, diciéndote, tengo un propósito para ti. No importa dónde estés hoy, hay un camino para empezar de nuevo. Confía, busca la presencia de Dios y mantente atento a las señales, porque cuando menos lo esperes, Él puede transformar todo, así como lo hizo conmigo. Solo necesitas dar el primer paso. Ahora, quiero hacerte una invitación especial. No dejes que este mensaje se quede aquí. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesite escuchar esto. Tal vez sea un amigo, un familiar, o incluso alguien que no te imaginas, pero que está esperando una palabra de esperanza. Y además, si estás listo para dar el primer paso, escribe aquí en los comentarios. Elijo empezar de nuevo. Quiero orar por ti, caminar contigo en este viaje. No estés solo. Dios tiene algo increíble reservado para tu vida, y hoy puede ser el día de tu nuevo comienzo. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder más historias que transforman vidas.